Así que vamos a 1 Samuel 8, del 1 al 3, y empezamos a hablar de Samuel, que que es un personaje interesante en el sentido de que la vez pasada creo que Jaimillo o alguien nos comentaba si era juez o no. Algunos comentaristas lo mencionan como juez, otros como profeta, otros dicen que fue el último juez. Sin embargo, cuando uno estudia a Isaí, que era el padre de David, lo mencionan como el penúltimo o el último de los jueces. Entonces, como que no hay consenso si fue juez o no. Aquí en este pasaje lo mencionan como gobernador a Samuel. Dice, cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores en Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel y el segundo Abías, pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Desafortunadamente, como vemos aquí, los hijos a veces no imitan a sus padres con todo el personaje que fue Samuel como hombre de Dios, sino que se desviaron y se llenaron de avaricia, como dice la palabra. En el versículo 4 dice, pero se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron, tú has envejecido ya y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Y aquí es cuando el Señor escucha, como hemos visto, el Señor escucha todos los deseos de nuestro corazón, todo lo que digamos. Y fue algo que seguramente a Samuel no era una petición no muy de su agrado, sin embargo, le lleva la petición al Señor. Y aquí podríamos decir que empieza la elección del rey Saúl, que por cierto su nombre, Shaul, significa pedido o deseado. O sea que aquí podríamos decir que es un personaje pedido por los hombres. Como dicen por ahí, este es un hombre conforme al corazón de los hombres, más que conforme al corazón de Dios, como lo fue David. Así que eso es una petición del ser humano, de los seres humanos, y era deseado o pedido, que es lo que significa también su nombre. 1 Samuel 13:1 dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años. Entonces, para que nos vayamos viendo este personaje que estaba joven cuando empezó a reinar, pero vamos a ver cómo el Señor, de dónde lo sacó y cómo lo escogió. Hechos 13:21, Pablo también se refiere a este personaje, se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces pidieron un rey, Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Entonces vemos aquí que confirma que son 40 años, sin embargo en el Antiguo Testamento se menciona como 42 años. De pronto una imprecisión, no sabemos de parte de quién, si simplemente es un número aproximado que dice Pablo. En 1 Samuel 8:19 al 20 dice, el pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó. Samuel se opuso a esto, decía que no era lo que Dios decía, pero la gente protestó y dice, de ninguna manera queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Es interesante ver aquí cómo la gente pide un rey para que los lleve a la guerra, en vez de pedir que se acabe la guerra. Sin embargo, la gente prefiere sus soluciones en vez de seguir siendo dirigidos por el Señor. Hasta el momento Dios los había sacado, él había dicho que él iba a ser el rey, que era su propiedad. Sin embargo, ellos querían un rey que los gobernara. Por eso en 1 Samuel 10:19 dice, ahora sin embargo ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y familias.
Como vemos aquí, lo que estaba rechazando precisamente, Dios había gobernado, los había guiado, los había llevado a la tierra prometida, les había dado todo, les había dado las victorias. Y vemos cómo la gente es necia y, y se cansa de las cosas buenas, desafortunadamente. Y hoy, preparando esta charla, me hace eh, ubicarme en nuestro país, que mucha gente, la gente eh, se queja por todo y a pesar de tener bendiciones, a veces la gente como que se cansa de ellas y esto me hace ubicarme mucho en lo que está pasando en el país. Sin embargo, vamos a mirar 1 Samuel 12:12. No obstante, cuando ustedes vieron que Hanás, rey de los amonitas, los amenazaba, me dijeron, no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor su Dios es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen el rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Como decía, ustedes, ¿cómo quieren que yo los gobierne? Decía el Señor, bueno, escojan el rey y yo les voy a dar ese rey que ustedes tanto piden, pero después, como dice, aténganse a las consecuencias. 1 Samuel 8:7 dice, pero el Señor le dijo, hazle caso al pueblo en todo lo que le di, en todo lo que te diga, le dijo a Samuel. En realidad no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Diría, ¿cómo se siente el Señor? ¿Cómo se sentiría el Señor esto al verse rechazado? Toda la vida, se puede decir, ha sido rechazado por los hombres y creo que a veces somos necios en dejarnos gobernar por Él. Siempre desea guiarnos, gobernarnos, dirigirnos, pero somos necios por naturaleza y vamos a dejarnos atar de otras cosas. Entonces, vemos que el ser humano no ha cambiado mucho a través de la historia, sino que seguimos siendo los mismos tercos y necios de toda la vida. En el versículo 9 al 18 dice, así que hazles caso, les dice el Señor, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Y aquí es impresionante la descripción que él hace, creo que es lo que vivimos en la actualidad. Samuel comunicó entonces el mensaje del Señor a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó, así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares de la caballería y para que le abren paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes y los pondrá a labrar y a cosechar y a fabricar armamentos y pertrechos. Como vemos, esto es un típico servicio militar, lo que les está diciendo que va a suceder para defender a ese rey. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Como vemos, tanto hombres como mujeres terminan todos al final sirviéndoles al gobernante. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares y se los dará a sus ministros. Y como vemos hasta la fecha, hoy los estados tienen las mejores tierras, las mejores áreas de todas las ciudades, las zonas más valoradas y sus funcionarios también. Y a usted le exigirá 1/10 de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. O sea, un impuesto más que va a ser colocado. Y además les quitará a sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos de manera que trabajen para él. Y creo que todos hoy nos damos cuenta que todos trabajamos al final para el Estado, para el gobierno, para los gobernantes. Les exigirá 1/10 de sus rebaños y ustedes mismos les servirán como esclavos. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. Pues eso fue lo que querían, pues eso es lo que van a recibir, básicamente lo que el Señor está diciendo, pero sin embargo les advirtió, el Señor le toma pacientemente advertirles a qué se están sometiendo, pero eso no hizo que cambiaran de parecer, sino que al contrario. Como vemos aquí, al final del capítulo 14, al final dice, durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Como vemos aquí, al final
fue todo el tiempo de estos 40 años de guerras. No era que buscaran la paz, lo que buscaban era alguien de guerra, pues entonces iban a tener guerra. Y al final utilizaba todo lo que encontraba, todos los personajes para el servicio de sus deseos, de sus necesidades. Básicamente fue lo que al final todos terminan trabajando para el rey. Hasta aquí vamos a ver cómo el Señor les advirtió lo que se venía, y ahora vamos a entrar a la selección de Saúl. ¿Por qué se escoge a Saúl o cómo escogieron a Saúl y cómo les entrega a Saúl como su rey? Entonces vamos a 1 Samuel 9:15. Dice, un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había dicho esta revelación a Samuel. Mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado hasta mí. Como vemos aquí, el Señor oyó el clamor de la gente, por eso dijo, bueno, yo les voy a dar este rey, ya les voy a decir quién va a ser el que voy a escoger que los gobierne. Y utilizó básicamente a unos burros, curiosamente, de que se le perdieron a su padre, y él sale a buscar a estos burros a la tierra precisamente donde estaba Samuel. Y en la búsqueda de esto oyó que había un profeta, un vidente, que se llamaba en ese momento un vidente, y preguntó por él, que dónde podía visitarlo, y le dieron las indicaciones donde estaba Samuel. Sin embargo, Samuel ese día no lo recibió como tal, y lo hizo hasta el siguiente día. Y esta es la forma que él lo recibe. En versículo 17 dice, cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ahí tienes al hombre de quien te hablé, él gobernará mi pueblo. El Señor fue completamente específico, claro, directo al hablar de Samuel. ¿Quién era el personaje que iba a gobernar a su pueblo en cambio de que fuera él? En el 20 le dice, en versículo 20, le dice, en cuanto a las burras que te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron, le dice Samuel. Y agregó, lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. Y le dijo, ¿por qué me dices eso? Respondió Saúl, no soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín. Mismo Saúl se daba otro caso de esos que son insignificantes, que se sienten poca cosa, que no sienten que merecen absolutamente nada y que no son nada. Pero esos son los personajes que el Señor utiliza y que el Señor llama para el servicio de él, no por sus méritos propios, no porque fuera de gran familia, un gran abolengo, sino que escogía precisamente quien nadie pensara que fuera el elegido, y mucho menos el propio Saúl. En el versículo 22 dice, no obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y le dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero, trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero, se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo, ahí tienes lo que estaba reservado para ti. ¿Cómo puedes, antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido apartado para esta ocasión? Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Aquí tuvieron un agasajo, una bienvenida. Yo me imagino la cara de Saúl sorprendido, porque él no era nada, estaba básicamente en búsqueda de unas burras y encuentra al profeta, y el profeta lo atiende como un rey, básicamente, podemos decirlo de esa manera. Y le hizo un agasajo con todos sus invitados y lo trató ya como un soberano. Primero Samuel 10:1 nos dice, entonces Samuel, ya cuando estaba de regreso, él se esperó antes de darle la noticia, básicamente, o ungirlo, y hizo que los criados, si fueran por delante, le dijo que él se esperara, y en medio de ese trayecto lo hace esta unción.
Dice, tomó frasco del aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo, es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Fue toda la bendición que le dio, lo ungió como se hacían a los reyes o a los hombres de Dios, se le derramó aceite sobre su cabeza y fue ungido en representación al Espíritu Santo. Y en el momento el Espíritu Santo dice, empieza a gobernarlo a él. Dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. En nuestra versión dice, tendrás un corazón nuevo, que es lo que es el Espíritu Santo en la persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Él le dio unas señales que iba a suceder en el camino. Todas esas se cumplieron, no las menciono aquí para no alargar mucho la historia, pero las señales que que el profeta le dio a Samuel, todas se dieron en el camino, las personas con las que se iba a encontrar, lo que le iban a decir, antes de que llegara nuevamente a su tierra, de donde había partido. El versículo 9 dice, cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, le cambió el corazón. Y eso es unas cosas interesantes. Rápidamente el Espíritu Santo empezó a obrar en la vida de Saúl. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales, como vemos aquí. En efecto, al llegar Saúl y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. La gente se sorprendía de ver los cambios rápidamente en la vida de Saúl, lo que habían visto como ganadero, que se fue a buscar unas burras, como campesino, se puede decir, llegó hecho todo un profeta de Dios. De hecho decían, este hombre está profetizando como un hombre de Dios. ¿Qué pasó aquí? O sea, el cambio fue dramático, inmediato, y es cuando uno pregunta, bueno, al fin y al cabo Dios es soberano, y como todo lo que le dio a este hombre, como lo ha hecho con cada uno de nosotros, a través de su gracia, de su soberanía, a cada uno nos da sin merecernos. Sin embargo, los que sabemos cómo es el final, pues es triste saber cómo es el inicio y cómo puede uno también llegar a terminar conforme a lo que veníamos hablando estos días de la salvación, si se perdió o no, pero bueno, eso es algo que queda aquí marcado de cómo fue el inicio de la historia de este personaje. El versículo 17 dice, después de esto Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa, y allí le dijo a los israelitas, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué de Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que lo oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones, y han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte, fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron. El hecho de que hable de echar suertes era una práctica común dentro del pueblo de Israel para evidenciar el deseo del Señor, o muchas decisiones trascendentales para el pueblo eran a través de echar suertes, básicamente, pero que estaban dirigidas por parte del Señor, y era una manifestación para que demostrar cuál era su voluntad sobre determinada situación. Y esta es la práctica que hacen, llevando básicamente como si fuera una lotería, quién es la tribu que le corresponde, de dónde va a salir, y así se hizo hasta llegar a Saúl. Pero dice uno, Dios ya le había dicho a él, básicamente esto era una forma de ver el respaldo de Dios hacia este hombre y hacerlo público. Sin embargo, cuando fueron a buscar a Saúl, no lo encontraron. Dice uno, ¿dónde estaba Saúl? ¿Qué le pasó a Saúl
¿Qué pasó con el poder que le había dado? Pues ya se había escondido este hombre, supuestamente valiente, pero creo que ahí no estaba hecho, no, ya se le había perdido la valentía rápidamente también. El versículo 22 dice, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo, lo sacaron de allí y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren, al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey! Exclamaron todos. Pues ese hombre grande, fortachón, estaba bien escondido a pesar de toda la manifestación del Señor. Y me hacía reflexionar esto, digo, ¿cuántos de nosotros el Señor nos da la fuerza, nos da el poder, nos escoge, nos libra del pecado, pero vivimos escondidos con temor a lo que el Señor pueda utilizarnos, a pesar de que nos ha manifestado muchas cosas? Pues no somos a veces tan diferentes, tampoco a este Saúl que estaba completamente escondido entre el equipaje, otros dicen entre los arbustos. Lo cierto fue que tocó sacarlo de allá y que su grandeza, su poderío físico, pues sencillamente no le servía para nada ante lo que se le avecinaba. Pero bueno, así somos los seres humanos muchas veces y este hombre estaba pasando temores como muchos de nosotros, dejándose dominar por el temor. En el versículo 27 dice, pero algunos insolentes protestaron. Y yo creo que yo estaría entre esos insolentes seguramente también al ver esta reacción de este hombre. Dice, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Vemos aquí que en su corazón estaba sano en el sentido de que no no era un hombre orgulloso, que no era un hombre que con muchas deseos, se puede decir, sobre las cosas materiales. Podemos ver un hombre humilde, perdonador, que no esperó que le hicieran exaltaciones, ofrecimientos ni nada, sino que vio que había oposición, pero no les hizo caso, y eso demuestra un poco la humildad que tendría Saúl en este caso, en este momento de su inicio de su reinado. Rápidamente, después de ser ungido, de ser exaltado por gran parte del pueblo, de tener unos opositores, como vemos aquí, de estar con temores y en cobardía, se empiezan a presentar situaciones de guerra, de conflicto, como muchas veces le tocó enfrentar situaciones después de que le ponen en un cargo. Así que esta fue la situación que empezó a vivir rápidamente Saúl. Vamos a mirar en 1 Samuel 11:6. Dice, tenía una amenaza de guerra, y dice, cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó, y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel, y con esta advertencia, así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. Estaban frente a un pueblo enemigo de los filisteos. Fueron los primeros hombres que empezaron a amenazar de tomarse ciertos territorios del pueblo de Israel, y esto enfurece a Saúl, y él básicamente convoca a la gente para que se enfrente a ello. La gente estaba muerta del susto también, y ahí le salió el liderazgo ahora sí y el espíritu de parte del Señor, y él dice, bueno, con Samuel y con Saúl hacemos buen equipo. Este hombre de Dios que ya todos conocían, este profeta, y dirigidos por él, pues vamos a ganar. Así que convoca a la gente y hace que se junten para ir a enfrentar a los filisteos. En el versículo 11 dice, al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas, invadieron el campamento de los amonitas, hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día.
Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron dos hombres juntos. Hicieron su estrategia de guerra, el Señor los dio, los llevó de todos modos a la victoria, a pesar de que los otros eran mucho más numerosos, más fuertes. Ellos, básicamente, el Señor los hizo huir básicamente de sus territorios. Y es interesante que parte del rey que gobernaba a ese otro pueblo, su nombre era Serpiente, y él dice que básicamente les prometía que los perdonaba o los salvaba la vida si le entregaban un ojo de la cara. O sea, entregarse al enemigo, a Satanás, quiere decir que uno le puede costar un ojo de la cara si acepta esas invitaciones y esa burla de parte del enemigo. Y esto fue lo que le molestó a Saúl, que hace que dice: no puede ser que nos haga ese tipo de ofrecimientos y vamos a más bien a enfrentarlo y a luchar para ser libres. Así que, como vemos aquí, tiene el respaldo de parte del Señor y les da la victoria. El versículo dice: todos se fueron a Gilgal y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Entonces vemos aquí la primera victoria, la primera evento, la forma que se solucionó el problema a través de convocar a su pueblo, de tomarse el liderazgo, y esto hace que la gente ahí sí confíe en su rey, que lo veían unos días atrás completamente acobardado, lo ven aquí con valentía y empiezan a creer en él, y la gente lo confirma como él y lo confirma como es su rey. Entonces vemos que el inicio, podríamos decir, es un inicio soñado, un inicio como respaldado de todos modos por Dios. Y en el versículo 1 del capítulo 13 dice: Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel y su reinado duró 42 años, que es lo que leíamos al principio. En el versículo 5 dice: los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Avanzaron hacia Migmas, al este de Bet-Aven, y allí acamparon. Entonces vemos aquí este ejército filisteo que lo describe la Biblia como que tenía grandes soldados, grandes ejércitos, como la arena del mar, describe aquí. Y el pueblo de Israel era mucho menor. Y como vemos, siempre eran amenazados por todos los pueblos vecinos. Y otra vez la gente se llena de miedo, se aterra de ver que Saúl había tomado una pequeña comarca, los filisteos, y ahora por eso iban a ser atacados por todo el ejército enemigo. Y ahí otra vez les entró el miedo a toda la nación. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Así que otra vez vemos como que se repite la historia de cómo rápidamente el miedo domina a la gente ante un problema mayor. Ya hemos visto que en todos los pleitos anteriores, las generaciones pasadas tenían la victoria asegurada de parte del Señor, había hecho grandes prodigios, todos seguramente habían escuchado de todo lo que el Señor había hecho en la antigüedad, a través de toda su historia. Pero aquí ganan una pequeña batalla, se llenan de gozo, pero oyen simplemente rumores de que de pronto viene el enemigo más grande y otra vez la gente sale huyendo y salen corriendo casi de la tierra prometida, dispuesto a entregarle todo al enemigo. Y es algo que debemos aprender también a no hacer. Sin embargo, después de estas amenazas que vemos aquí, ellos le piden 7 días para tomar decisiones, precisamente si se rinden o no, y estos 7 días empieza Dios a actuar a través de Samuel,
Dice, allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero este no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto en el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio. Llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Y aquí empieza el debacle, podríamos decir, de Saúl. Samuel había dicho que lo esperaran 7 días para él llevarle el mensaje, que era lo que el Señor le indicaba hacer. Pero aquí se vuelve el tema de la impaciencia. Y ayer que hablábamos precisamente de una de las características que debemos tener nosotros como hijos de Dios es tener paciencia al momento del Señor. Y Saúl se llena de impaciencia al ver que el enemigo se acercaba, de que tenía esa gran amenaza, y hace algo que no tenía que hacer, que era llevar el sacrificio al Señor por voluntad propia. Todo esto era una función solamente reservada para el sacerdote, para los hombres de Dios, y no era para el rey. Así que él se atreve a hacer eso, con seguramente buenas intenciones de agradar al Señor, pero eso no es lo que le agrada al Señor, precisamente porque él está por encima de este tipo de hazañas o de celebraciones. Así que todo el Señor es con orden y él no era el indicado para hacer eso, no tenía las atribuciones para hacer eso. Así que él se adelanta a hacerlo. Cuando llega Samuel, ya había pasado esto y él recibe y lo saluda. Y la respuesta de Samuel le dice, te has portado como un necio. Le replicó Samuel, no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Completamente claro fue Samuel. Me dijo, tú no has obedecido al pie de la letra lo que el Señor te mandó, no has tenido la paciencia, así que el Señor ya va a buscar otro gobernante y tu gobierno no va a ser para siempre, no va a permanecer por este asunto. Esto me imagino que fue un golpe duro para Saúl. La gente, se puede decir, perdía el respaldo de Dios, sabía lo que se le esperaba, la gente esperando instrucciones para que hacían con el enemigo. En eso su hijo, Jonatán, y un escudero, toma la decisión de irse al territorio enemigo para luchar y enfrentar a estos gigantes, a estos valientes soldados filisteos. Y así como lo escribe el versículo 6 del capítulo 14, dice, así que Jonatán le dijo a su escudero, vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para Él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Como vemos aquí, Jonatán, el hijo de Saúl, era un hombre de fe, que sabía que no había nada difícil para parte del Señor, y él tiene un escudero fiel también, que atreve a meterse en medio, con él, en medio de este batallón enemigo. Y ellos tienen una lucha con 30 de estos soldados y les da la victoria sobre 30 de estos soldados. Pero esto lo hacía, me imagino que este acto de heroísmo pone a pensar también a los filisteos, como lo vemos aquí adelante. Dice en el versículo 15 del capítulo 14, cuando cundió entonces el pánico en el campamento filisteo entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló y hubo un pánico extraordinario. Desde Gibea de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huían desbandada. Saúl dijo, entonces a sus soldados, pasen revista a ver quién de los nuestros falta. Así lo hicieron y resultó que faltaba Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el desconcierto en el campo filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote, no lo hagas.
Enseguida Saúl reunió a su ejército y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo se habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Y eso es llamativo, muy interesante todo este pasaje. Como vemos, solamente 2 hombres valientes se fueron a enfrentar a estos filisteos y con 30 que mataron, ese ejército numeroso que era como la arena del mar, se llenaron de susto y como vemos aquí, así como la queja se contagia, el miedo se contagia también muy rápido y rápidamente los que habían sido cobardes anteriormente ahora son valientes en el sentido de que se vuelven a pegar hacia el lado ganador y la gente se cambia de bando rápidamente, los que se habían ido de la tierra prometida volvieron, los que estaban con los enemigos volvieron, todo el mundo aprovecha la confusión y el desorden para unirse a los ganadores. Y eso me hace pensar a veces en las encuestas, que de acuerdo a las encuestas la gente se mueve rápidamente de bando y dejan la fe y en vez de ser esos valientes que independientemente de las condiciones siguen fiel a lo que creen. Pero aquí rápidamente la gente cambia de bando y los poderosos a través de unos rumores, de una situación pequeña, todos se llenan de temor y salen en desbandada y ganaron, se puede decir, los hebreos a este gran batallón de filisteos. Como vemos, los filisteos pasaron al olvido, casi que desaparecieron. Uno ve los libros de historia y casi nadie sabe qué pasó con ellos. Este ejército numeroso era casi que podían haber sido un imperio, pero el miedo los invadió y se acabó. Acabaron con los filisteos a través de la hazaña de Jonatán. Después viene la guerra contra Amalek, contra los amalecitas. Génesis 36 habla de este Amalek. Elifaz tuvo un hijo con una concubina suya llamada Timná, al que llamó Amalek. Todos estos fueron nietos de Ada, esposa de Saúl. O sea que los amalecitas vendían a ser nietos de Saúl, el hermano de Jacob, y donde sale toda esta genealogía. Así que esto podríamos decir, los amalecitas eran medio parientes, medio familiares de los hebreos, pero que hicieron la vida difícil desde un principio al pueblo de Israel. En Éxodo 17 nos habla de ellos, dice: los amalecitas vinieron a Refidín y atacaron a los israelitas. Esto cuando estaban en la tierra pasando por el desierto. Y por este hecho que los fueron atacados, que atacaron a los israelitas, entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a algunos de nuestros hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Y esta es la gran historia de que pidió que los hombres le levantaran las manos y cada vez que las bajaban empezaban a perder la batalla y cuando las levantaba ganaban. Dice: Josué siguió las órdenes de Moisés y les presentó batalla a los amalecitas. Por su parte, Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima de la colina. Mientras Moisés mantenía los brazos en alto, la batalla se inclinaba en favor de los israelitas, pero cuando los bajaba se inclinaba en favor de los amalecitas. Cuando Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno el izquierdo, el otro el derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita al filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero, para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Moisés edificó un altar y lo llamó: el Señor es mi estandarte. Y lo exclamó: echa mano al estandarte del Señor. La guerra del Señor contra Amalek será de generación en generación.
Como vemos aquí, quedó profetizado de que siempre iba a haber guerra contra los amalecitas después de este evento por haberlos ellos atacado al pueblo de Israel. Hay otras tribus que al contrario fueron ayudados, que ayudaron al pueblo de Israel y fueron bendecidas también por este hecho. Y es algo que el Señor siempre ha dicho: quien ataque a Israel será maldecido, el que lo ayude será bendecido. Hasta la fecha de hoy, y así fue el trato con los amalecitas por haber atacado a Israel. Así que es cosa seria enfrentarse contra el pueblo de Dios o contra los hijos de Dios también. Eso es lo que les depara. En 1 Samuel 15, 2, 3, volvemos a la historia de Saúl, que la historia continúa en este confrontamiento, esta confrontación que el Señor había anunciado. Dice: así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que hicieron a Israel, pues no dejaron pasar al pueblo cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No le tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros, ovejas, camellos y asnos. Dice uno: ¿alguna duda en la instrucción? Creo que el Señor era muy claro en la orden que daba. Pero otra vez Saúl, haciendo las suyas, haciendo lo que bien le parecía, y no obedece al Señor. En el versículo 9 dice: además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Contrario a lo que el Señor les había dicho, aquí uno ve que hace cada quien lo que bien le parece. Nuevamente se llenan de los deseos de la carne, podemos decir, ven lo que les llama la atención, se dejan seducir por esto y guardan eso en vez de haber acabado con todo lo que había ahí, como el Señor lo había ordenado. Y el Señor sabe más que nosotros y sabe por qué hace y pide las cosas. Dice: cuando Samuel llegó, Saúl le dijo: que el Señor te bendiga. Y viene con su cinismo, podríamos llamarlo de esa manera: he cumplido las instrucciones del Señor. Y ahí viene la primera mentira con la que recibió a Samuel, diciéndole algo que no era cierto, porque esas no eran las instrucciones de parte del Señor. Y siempre vemos que la mentira es la base de todo, y vemos quién lo está guiando aquí. Toda la mentira es dirigida por el padre de la mentira, que es Satanás. Así que en este proceso de la historia, ya el Señor no era el Señor que nosotros conocemos, sino otro Señor. Quién sabe a quién le obedeció, porque no era el Señor nuestro Dios, pero porque las instrucciones eran completamente distintas en este aspecto. Y el versículo 15 y el 21 dice: son las que nuestras tropas trajeron Samuel le pregunta: ¿qué es lo que escucho? Los ruidos que escucho de los animales que estoy escuchando, ¿de qué se trata? Y dice: son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalek, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Y el botín, los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Y hoy viene otra de las características de los hombres mentirosos y de los hombres cobardes, que no asumen sus responsabilidades, sino que le echan la culpa a los demás. Vemos que dicen: son las tropas, son los soldados, y tiene el propósito de dárselas a tu Señor, cuando sabemos que nada de eso es lo que el Señor había ordenado y que simplemente no se hacía nada que fuera en contra de la voluntad del rey. Así que el rey lo permitió, y la responsabilidad como el hombre de Dios era esta, así que él tenía que responder por eso. Por eso, en el versículo 23 dice: la rebeldía es tan grave como la adivinación, le dice Samuel, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Dos cosas que se dieron en la vida de Saúl, tanto la rebeldía como la arrogancia. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, o sea, has desobedecido, Él te ha rechazado como rey. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y Él te ha rechazado como rey.
de Israel. Samuel fue muy claro, fue muy enfático en el pecado que había cometido Saúl, y algo de lo cual nosotros tenemos que estar muy cuidadosos. Primero, no ser arrogantes, creyendo que podemos tomar nuestras decisiones a nuestro parecer. Y segundo, como vemos aquí, la arrogancia y, y el rechazar la palabra del Señor, pues trae sus graves consecuencias. Y aquí se acaba el respaldo de parte del Señor. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. Y esto nos hace recordar la historia, por lo menos a mí me recuerda la historia del tomarse del manto, del borde del manto, como lo hicieron la viuda o esta mujer al vestido de Jesús, rogándole por su sanidad, y fue sanada. Aquí vemos otra persona que está tomando del manto, pero que es rechazada por lo que había en el corazón. No quería someterse a la voluntad de Dios, contrario a la mujer que sí estaba dispuesta a que el Señor hiciera con ella lo que quisiera. Aquí vemos un hombre que está agarrándose del manto como última instancia, pero que el Señor sabía lo que había en el corazón de este hombre y por lo tanto mantiene la sentencia sobre él. En el versículo 22 dice: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor, que se ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que él dice? Creo que la pregunta era completamente contundente. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Y esto nos debe hacer reflexionar, primero, en la obediencia, y segundo, prestar atención a lo que el Señor dice, porque podemos precisamente desobedecer o por rebeldía enfática o porque sencillamente no prestamos atención a sus palabras, y esto nos lleva a pecar. Por eso dice en el versículo 23: la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Aquí repetimos lo que el Señor, la comparación es que hace el Señor, el profeta, porque a veces creemos que la idolatría es irse a postrar ante un ídolo, o que la adivinación o esta hechicería, pues son cosas que decimos no hacemos, pero hay pecados que son más graves, se puede decir, es rechazar a nuestro Dios, desobedecerlo, y creo que eso a veces lo vemos con mayor sutileza, de que no es tan grave, y como vemos aquí, el Señor lo pone como una afrenta ante Dios, y es de lo que tenemos que tener cuidado. Ya vamos a terminar. Ezequiel 21:24 nos lleva esta palabra que dice: por eso dice el Señor omnipotente, se le ha recordado su iniquidad y han quedado al descubierto sus rebeliones. Expuestas están sus acciones pecaminosas y por tanto serán capturados. No hay nada que se le pase al Señor en ningún tiempo de la historia. El Señor conoce lo que hace todo el mundo. No hay forma de esconderse a los ojos del Señor, como hemos visto estos días. El Señor todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe, y ningún pecador puede hacer nada a escondidas de Dios. Todo absolutamente está al oído y a la vista de Él. Vemos como el pueblo pidió una cosa y el Señor le concedió. Vemos a este rey que pidió el pueblo, que buscó su provecho personal, que desobedeció al Señor, que echó la culpa a otros, que era cobarde, que a ratos se llenaba de valentía y le creía al Señor. Sin embargo, como vemos rápidamente, todas esas victorias se convirtieron en derrotas por su rebeldía, por su arrogancia, y no quedó nada bueno de parte de Saúl. Por eso el Señor decidió, después de esta segunda oportunidad, ya buscar otro rey para que darle al pueblo de Israel. Y en el versículo 13 del capítulo 16, Samuel tomó el cuerno del aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David, y desde ese día
estuvo con él. Y aquí cerramos precisamente esta historia de Saúl. Vemos cómo fracasó por lo que había en el corazón y le da la instrucción a Samuel de buscar al nuevo rey de Israel, que es David. Ya vamos a ver la historia de David a partir de 8 días, pero esto es la antesala de lo que no se debe hacer y cómo hay hombres conforme al corazón del hombre y a hombres conforme al corazón de Dios. Este rey es un hombre conforme al deseo del pueblo, a lo que la gente quería y lo que él quería básicamente hacer con su vida. Y después vemos a David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, no porque fuera un hombre perfecto, después vamos a ver eso, sino porque siempre terminaba obedeciendo al Señor y tratando de hacer lo que Dios mandaba hacer.